jóvenes, entonces iniciamos la clase de esta tarde. El tema que nos convoca en esta tarde es la síndrome de dificultad respiratoria tipo 2, entendiéndose que la de tipo 1 se refiere únicamente a la enfermedad de membrana hialina. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa debemos saber nosotros referente al árbol respiratorio? Todos reconocemos que en el nacimiento se van a producir una serie de eventos hemodinámicos. En la parte respiratoria involucra considerar la expansión pulmonar. Al haber la expansión pulmonar con aire al nacimiento, esta va a dar como colación la disminución de la resistencia vascular pulmonar y aumento del flujo pulmonar. Por otro lado, ya desaparece la placenta, pues queda en el claustro materno y luego se va a expulsar. Y por este hecho aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Qué más se va a dar en este cuadro de dificultad respiratoria neonatal? Que se van a presentar signos clínicos, además de taquipnia y retracción. La taquipnia significa aumento de la frecuencia respiratoria, que normal es de 40 a 60. Valores por encima de la misma, denomínese taquipnia. Pero si tuvieran el caso de críos o bebés que tengan la frecuencia respiratoria menos de 40, llamemos bradimia. ¿Y qué entendemos por retracción? La utilización de músculos accesorios de la respiración. Eso hace que nosotros observemos los llamados tirajes. La dificultad respiratoria tiene diversas causas. En esta tarde vamos a ocuparnos principalmente del 85 a 90% de estas que se relacionan única y exclusivamente al tema respiratorio, siendo estas taquipnia transitoria, síndrome de aspiración meconial, bronconeumonía, enfermedad de membrana hialina. Este tema ya fue tocado. Por lo tanto, vamos a circunscribirnos a los tres primeros. Otras causas de dificultad respiratoria son variopintas, desde los problemas cardiovasculares hasta problemas de malformación, como es el caso de la hernia diafragmática, o también de tipo metabólica, como quiera que es la hipoglicemia, o a problemas hematológicos como poliglobulia, o temas de problemas de alteración del sistema nervioso central. La incidencia de esta dificultad respiratoria es, como se cita, 1.74%, siendo más frecuente la taquipnia transitoria del recién nacido. Como pueden notar, casi representa el 46.8%. Y de esta manera están a la par membrana hialina, síndrome de aspiración meconial y la bronconeumonía en menor cuantía. ¿Qué debemos saber referente al síndrome de dificultad respiratoria? Así como en atención inmediata del recién nacido, nosotros hablamos del test de Virginia-Apgar, llamado test de vitalidad o vigorosidad, y cuya expresión ideal es entre 7 a 10, que es un recién nacido vigoroso. Esos mismos valores, 0, 1, 2, están vistos en el test de Silberman-Anderson, que evalúa la dificultad respiratoria, pero en este caso, el valor de 2 equivale a una dificultad respiratoria severa, grave, mientras que el 0 representa que no hay mayor compromiso de dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué involucra este test de Silberman-Anderson que lo deben saber de memoria bien claramente? Involucra 5 ítems, exactamente como el
en el Apgar. Tienen ustedes el quejido expiratorio. Un quejido siempre se va a dar en la fase expiratoria. Ah, ah, ah. El quejido. Recuerden ustedes, en cambio, el estridor se da en la fase inspiratoria. Entonces tenemos al quejido, al aleteo nasal, a las retracciones sifoideas, además al tema de la del desbalance tóraco-abdominal y retracciones intercostales. ¿Correcto? Tenemos entonces 5 ítems que evaluar. Estos 5 ítems van de 0 grados, donde prácticamente todo es normal, no evidenciamos nada anormal en referencia a estos 5 criterios. Pero ya vamos notando algo en el grado 1, leve aleteo nasal. Apenas visible un poco la retracción sifoidea. Además, por ejemplo, con el estetoscopio podemos escuchar ese quejido, solo con estetoscopio. Mientras que en el grado 2, sí nosotros vamos a encontrar un desbalance tóraco-abdominal marcado, retracciones marcadas, la retracción también subsifoidea muy marcadísima, como ustedes pueden ver en la gráfica, el aleteo nasal terrible y el quejido expiratorio. No necesito estetoscopio. Desde lejos escucho al final de la expiración. Así como el puntaje de Apgar, ¿no? Tiene clasificaciones para leve, moderado, perdón, leve, moderado y severo. En este caso, también se da en el Silverman-Anderson, entendiendo que el mayor valor es más grave. Llega a 9, 10, 7, 8, 9, 10 es grave. Valores menores es leve o moderado. Asimismo, tenemos este Silverman-Anderson, solo se aplica en críos, en neonatos pretérminos y idealmente durante las primeras 12 horas de vida. Pero también tenemos otro test o score, el score de Downes, que evalúa también dificultad respiratoria. Este score Downes lo podemos utilizar tanto en pretérminos, atérminos o también en posttérminos. ¿Qué incluye? Incluye exactamente, miren ustedes, 5 parámetros. Pero en este caso también lo deben conocer o sí de memoria. Y va de 0 a 2. Tanto más se acerca al 0, igual que el Silverman-Anderson, es normal. Tanto más se acerque a 2, es patológico. La frecuencia respiratoria, el pasaje del murmullo vesicular, quejido, color y tirajes. Pueden ustedes notar al pie de esta lámina cómo nosotros catalogamos o manejamos los criterios del puntaje de 1 a 3, de 4 a 6 y de 7 a 10. Esa es la clasificación. Leve, moderada, grave. En el test de Apgar, de 0 a 3 es severísimo. De 6 a 4 es moderado de presión. De 7 a 10 es normal. Acá, de 7 a 10 es severo. De 4 a 6, moderado. No existe el normal, sino el leve, de 1 a 3. Estos 2 test, jóvenes, lo deben saber de memoria. Es importantísimo. Y repito, el test de Silverman-Anderson, solo a prematuros, el score de Downes en los 3 casos, a término, pretérmino y posttérmino. Muy bien. A ver. Ya.
Tenemos entonces una de las primeras dificultades respiratorias, que es la más frecuente que se presenta en neonatología, la taquimia transitoria del recién nacido, también llamado pulmón húmedo o distrés respiratorio o taquimia neonatal. Tiene otra serie de denominaciones. Con que ustedes conozcan como pulmón húmedo o taquimia neonatal, habremos logrado mucho. ¿Cuál es la incidencia? En el 11 por mil de nacidos vivos, y los cuadros que evidenciamos representan más o menos el 32% de síndrome de aspiración meconial. Representa una alteración leve y es autolimitada. ¿Qué sabemos sobre la fisiopatología del pulmón húmedo o taquimia transitoria del recién nacido? Es un edema pulmonar transitorio, ¿no? Que se presenta más frecuentemente en recién nacidos cercanos al término. Hablemos 35, 36, 37 semanas. O sea, los pretérminos tardíos, cuando no en los bebés a término. Y lo más interesante es que por lo regular la vía de nacimiento de estos bebés es la cesárea. ¿Y por qué? Porque en la cesárea hay un retardo en la absorción del líquido pulmonar por diversas fallas. La falla principal, entre otras, es ¿por qué? Porque hay una falla en la reabsorción y no se activa el transporte de sodio hacia el exterior del espacio aéreo. Si se produjera este evento, entonces no habría líquido en el alvéolo pulmonar. Sin embargo, este transporte activo de sodio hacia el exterior está prácticamente en falla, está inhibido. Otras causas probables también están considerado que hay una falla en la reabsorción del agua intersticial por los linfáticos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Hablamos de la término, sexo masculino, presentación podálica, sedación, trabajo de parto prolongado, asfixia al nacer, sobrecarga de líquidos en la madre, policitemia fetal, hijo de madre diabética. Estoy obviando para el final porque muy importante es saber que el parto generalmente se presenta en partos por cesárea, sobre todo cuando no existe trabajo de parto. ¿Por qué? Porque demora la resorción del líquido alveolar. ¿Ok? No se da esa circunstancia. ¿La taquimia transitoria implica hipoxia? Sí, porque hay una alteración, ventilación, perfusión. Hay hipercapnia por consiguiente, es decir, el CO2 se encuentra aumentado si nosotros tomáramos gases en sangre. Y clínicamente, ¿qué va a haber? Taquimia, por eso se llama taquimia transitoria del recién nacido. Hay una retracción leve a moderada. ¿Qué significa si aplicáramos el test de Downes? Entre 1 y 3. El diámetro antero-posterior del tórax se encuentra normal o a veces ligeramente aumentado. El murmullo vesicular puede ser normal o disminuido. ¿Cómo manejamos estos pacientes si nosotros tenemos la sospecha de este diagnóstico? Habitualmente, dice, se da una fracción inspiratoria de oxígeno de 0,40. ¿Se está oyendo lo que estoy hablando, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctora, sí. Doctora. Muy bien. ¿Cómo es el curso clínico de esta patología? Es un curso benigno. ¿Cómo podemos saber? Solamente le damos oxígeno. En 48 a 72 horas se resuelve. No hay mayor problema. ¿Qué pasa si en 48 a 72 horas? Acá citamos que puede ser un máximo de 5 días, pero realmente en 72 horas no mejora el paciente y se deteriora. Eso nos dice que el cuadro no es taquimia transitoria, es otra patología que ya veremos más adelante. O sea, esto es lo más importante.
Extrañamente, raramente, excepcionalmente, una taquimia transitoria puede llevar a condiciones peores que demanden asistencia respiratoria mecánica, otro tipo de ventiloterapia tipo 2, tipo 3. Esto es lo más interesante. Paciente en el cual hay una demora, hay un problema en la activación del sodio, y el otro tema es que bien salen o generalmente proceden de cesáreas y es benigno. Tienen ahí, son rales, son rales. En realidad a veces pasa desapercibido este tema en la radiografía y nosotros muchas veces ni solicitamos porque vemos que rápidamente mejora con el oxígeno que le aplicamos al bebé. Oxígeno por cánula o oxígeno por oxigud. Entonces, hiperinsuflación pulmonar, leve cardiomegalia, trama vascular prominente, hay imágenes, estas son imágenes ileofugales, el septum interlobular edematoso, ocasionalmente puede haber derrame, o sea, cisuritis, ¿correcto? A ver, me están llamando acá. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya lo dijimos, básicamente es oxígeno. Salvo que tenga o que sea el bebé un bebé de 36 semanas o menos, o 34, aunque haya necesidad de ponerle corticoides antinatales, se hará. De lo contrario, no hay nada que hacer. Un tratamiento conservador. Si la dificultad respiratoria o la taquimia que presente obliga a que lo deje en NPO, nada por vía oral, lo dejaré en NPO y le pongo y le pues, doy todo por vía endovenosa, de acuerdo al día de vida, agua las primeras 24 horas y después sodio y potasio de acuerdo a lo que demande, ¿no? No se usa diuréticos, no se usa diuréticos. Como dije, raramente puede utilizarse el CPAP, ¿correcto? Esto es lo más importante que tenía que decirle referente a taquimia transitoria. Luego tenemos el síndrome de aspiración meconial, que es una dificultad respiratoria de diverso grado, es decir, depende de la cantidad de meconio que el bebé haya tragado y que haya ido a los pulmones, sobre todo a la vía aérea terminal, recordando que la vía aérea terminal es el alveolo en el que se realiza la ventilación perfusión y la vía aérea terminal en el momento de la primera respiración, tanto en útero o durante la labor del parto y en el parto. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente principalmente es un recién nacido a término o un recién nacido postérmino. Además de asfixia perinatal. Esta asfixia perinatal tiene que ver mucho con la posibilidad de expulsión de meconio en útero. La incidencia del síndrome de aspiración meconial es de 0,2%. Ahora, esta incidencia va a disminuir en la medida que nosotros hagamos un control prenatal adecuado, sobre todo cuando la madre ya está en trabajo de parto. Es importantísimo esta fase, porque si nosotros por A o B tenemos que hacer evaluar el líquido amniótico y vemos que está teñido de meconio, sobre todo ese meconio espeso, evidentemente hay el riesgo de que nuestro bebé tenga esta patología. Si tienen esta patología que invade prácticamente todo, casi todo el alveolo pulmonar, la letalidad de la misma es de 10 a 40%. Es bastante preocupante porque vemos que hay críos que tienen 4 kilos, 4,200 y prácticamente uno no lo siente ni que respira, ni siquiera uno escucha el quejido. ¿Por qué? Porque tan lleno está esos alvéolos, no de aire, sino de meconio, que prácticamente poco o nada podemos hacer, por más de que pongamos nosotros en ECMO o ventilación de alta frecuencia, como se viene utilizando en los servicios de neonatología. ¿Qué hace este meconio? Miren ustedes.
Hay la presencia del meconio por debajo de las cuerdas vocales. La mayoría de las definiciones clínicas incluye una triada: presencia de líquido amniótico teñido en meconio. Ahora, este meconio es más espeso en cuanto más sustratos tenga. Vamos a ver de qué está compuesto luego este sustrato. La aspiración del meconio procedente del árbol tráqueo-bronquial y una radiografía de tórax compatible con SAM. El SAM se manifiesta como distrés respiratorio transitorio o muy grave, con falla respiratoria. ¿Por qué? Porque existe una hipoxemia severa, menos de 50 milímetros de mercurio. La acidosis mixta o acidosis metabólica, menos de 7.2. Hipertensión pulmonar. La aspiración de meconio se va a presentar en más o menos al 10 a 15% de los nacimientos. Ahora, no necesariamente la presencia de meconio me va a dar como consecuencia síndrome de aspiración meconial que demande algún tipo de manejo. No necesariamente. Repito, esto depende mucho de cuánto ha ido a comprometer los alveolos y el espesor mismo del meconio. Como decíamos, se observa mucho más en término y postérmino. El meconio se hace evidente recién a las 34 semanas, después de las 34. Antes de las 34 semanas, no. Entonces, uno puede decir, oye, ¿cuánto de edad gestacional puede tener este bebé mínimamente, ya que presenta meconio? Mínimamente tendrá que ser 34 semanas, no antes. O sea, 34 para adelante al número que ustedes quieran, 40, 41, 42. Ahora, un porcentaje del 5% puede generar neumonía por la aspiración meconial. Un 30% va a requerir ventilación mecánica y en otros casos, pues hasta el 5% pueden fallecer. El meconio obstruye las vías aéreas, altera el intercambio, ¿no? Ventilación, perfusión. Y esto depende, este intercambio gaseoso y esta obstrucción en la ventilación, decíamos repetitivamente, depende de la cantidad y la calidad, o sea, el espesor que tenga. La presencia de meconio en líquido amniótico indica estrés o hipoxia en el recién nacido a término o postérmino, raro en prematuros menores, dije de 34 semanas, 34, 35. Acá ustedes lo pueden verificar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Críos nacidos con depresión moderada a severa, retardo del crecimiento intrauterino, postérminos, antecedentes de meconio en la amnioscopía, recién nacidos mayor o igual a 35 semanas, asfixia perinatal, enfermedad hipertensiva del embarazo, sospechar cuando existe impregnación de meconio en piel, uñas y cordón umbilicales color verde, y es un verde oscuro. La presencia de meconio en tráquea también durante la reanimación nos hace pensar que los niños, estos bebés, tienen meconio en pulmones. La presencia de uno de estos factores de riesgo tiene un valor predictivo positivo del 8% y un valor predictivo negativo del 99%. Es decir, si el bebé nace y no presenta líquido amniótico meconial, puede ser cualquier otra patología, pero no va a ser síndrome de aspiración meconial. Eso es lo que queremos decir en esta gráfica. Entonces, ¿de dónde viene meconio? Miren, en la antigüedad nacían los tíos con meconio y salían como dormidos. Decían, qué lindo, está durmiendo. Mentira, no es eso, porque pensaban, como dice acá, meconio viene del orium, del semejante al opio. Decía, qué bonito, está durmiendo, ¿no? Sin embargo, Aristóteles, muy inteligente el hombre, desarrolló el nombre pensando inducía al sueño. ¿Por qué? Porque estaba imbuido en temas filosóficos, pero lo cierto es de que
lo que produce pues es que no respira adecuadamente. Nacen casi muertos los bebés. El meconio, y esto quiero que lo queden grabado. ¿Qué es el meconio? Es una mezcla estéril de numerosos compuestos químicos que incluyen glicoproteínas, vernix de glutido, secreciones gastrointestinales, bilis, enzimas pancreáticas y hepáticas, proteínas plasmáticas, minerales y lípidos. Los mucopolisacáridos componen el 80% del meconio. Es como si al agua le vertieran ustedes una serie de solutos: azúcar, pan, harina, fideos. Tanto más tenga de esto, es más espeso. Y recuerden por un momento en que el pulmón tiene celdillas como panal de abejas. Tiene una serie de celdillas, múltiples celdillas, que representan los alveolos. Cada alveolo es como un globito que se infla, pero se llena de aire. Imagínense ustedes por un momento que estas celdillas, estos globos, no tienen aire, tienen el meconio, y el meconio es espeso, es como el uju, es terriblemente espeso en tanto y en cuanto tenga mayores solutos. De ahí la importancia de que en el último trabajo de parto, en el trabajo que tenga nuestra madre, estemos muy claros en evaluar todo ese recorrido hasta que se produce el nacimiento y poder identificar esta patología antes de que pueda invadir los alveolos de nuestro neonato. Entonces, acá tienen toda la fisiopatología. Y dentro de esta fisiopatología, ¿qué es lo principal? Se aspira el meconio. Mire, aspirado el meconio en el árbol pulmonar, va a pasar a la tráquea, de la tráquea a los bronquios, de los bronquios mayores a los secundarios, terciarios, y hasta el final hace obstrucción de la vía respiratoria periférica. Puede ser una obstrucción completa o parcial. Si es completa, no puede producirse la ventilación, perfusión. No se da. Si es parcial, va a actuar como un efecto de válvula. Entonces el niño que está con dificultad respiratoria toma aire, pero ya no puede eliminar ese aire. Entonces se va produciendo un atrapamiento aéreo, ¿no? Y puede haber pérdida, o sea, de aire, pero ¿a dónde va? Se produce un neumotórax. A eso vamos a llegar. En otros casos, ¿qué hace el meconio? Como es irritante, produce una neumonitis inflamatoria y química. Y esta neumonitis va a producirnos, con la obstrucción respiratoria, acidosis, hipoxemia e hipercamia. Sumados todos estos eventos con la remodelación de la vasculatura pulmonar, me va a dar un cuadro de hipertensión pulmonar persistente. Y evidentemente estos casos son bastante complejos, difíciles de manejar. ¿Cómo es el cuadro clínico? Las partículas de meconio pasan a los pulmones durante la primera respiración y dentro del útero. Se obstruyen las vías aéreas, ¿no? Las vías respiratorias, y me da esta triada: taquimia, retracciones, tejido y cianosis. La obstrucción parcial, ya lo dijimos, puede producirme neumotórax, y si el neumotórax es mayor y permanente, hasta neumomediastino. Este cuadro dice, ¿puede remitir a las 72 horas? Sí, pero siempre y cuando este síndrome de aspiración sea leve. Pero si es un cuadro severo, bien difícil es que remita. Lo tenemos varios días y en todo caso se produce la muerte del bebé porque no hay forma cómo limpiar cada celdilla
que represente el alveolo y poder sacar ese meconio impactado, que es como un moco. ¿Cómo sacamos de cada celdilla? Se hace bien, bien difícil. Por eso dicen que la taquiña suele persistir durante muchos días, incluso semanas. Cuando digo suele remitir, no va a ser igual que la taquiña transitoria del recién nacido, sino en las leves, pero en las moderadas y severas requiere un manejo más prolijo con una mejor ventiloterapia a través de CPAP o asistencia respiratoria mecánica. Entonces, ¿cómo podemos clasificar el síndrome de aspiración meconial a efectos de tomarle gases en sangre, es un AGA? De acuerdo a lo que encontremos, esta puede ser leve, moderada o severa. Como encontremos la FiO2, como encontremos la presión de oxígeno, el anhídrido carbónico y el pH. Será leve cuando sumadas estas sean menor de 0,4, será moderada cuando nosotros tenemos que utilizar la ventilación mecánica y grave cuando ya todos estos valores son muy, la hipocemia es bajísima, la hipercapnia es altísima, el pH también es muy bajo y para mantener una saturación adecuada, estamos hablando de 90, 95 de saturación, nuestro bebé demanda o requiere una fracción inspiratoria de oxígeno alto. Es tan alto que ya vamos a otra patología que no es el caso en el momento mencionar, además de que se vaya a presentar una hipertensión pulmonar persistente. El cuadro clínico. ¿Cómo identificamos a un bebé que pueda tener esta patología? Ya lo dijimos, la presencia de líquido amniótico meconial espeso, el bebé generalmente posttérmino, nace deprimido o asfixiado, ¿no? Y la radiografía de tórax, y clínicamente vemos al bebé con un tórax abombado, un tórax con, lo llaman críos pechudos, el tórax insuflado, y la radiografía de tórax que solicitamos, infiltrados, parchados, gruesos, bandas en ambos campos pulmonares, aumento del diámetro antero-posterior y aplanamiento del diafragma. ¿Correcto? Miren usted, todo esto está plagado, porque se supone que debe haber una claridad en ambos campos pulmonares. Es decir, debe estar un color más o menos plomizo. Y acá vemos blanco, ambos campos pulmonares. Infiltrados gruesos, irregulares, el derrame pleural, la telectasia y la condensación. Miren, esto es peor. Y esto está prácticamente aplanamiento diafragmático. Miren ustedes, los arcos costales están horizontalizados. ¿Sí? Miren, no se ve el borde cardíaco, se ve esto apenas. Y hay aumento antero-posterior pulmonar. Igualmente, esto, así como lo ven, lo tuve que sacar. Este bebé obviamente murió. Miren ustedes, no se ve. Uno dice, ay, ¿cómo está respirando? ¿Con qué está respirando? Por acá uno que otro color más o menos plomizo que vendría a ser la parte de radiotransparencia. Todo lo demás, miren ustedes, ¿pueden identificar acaso acá la silueta cardíaca? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué pedimos en laboratorio? Principalmente AGA, ¿correcto? Y si nosotros pensamos que puede haber un neumotórax, neumomediastino, la transiluminación del tórax. Adicionalmente, obviamente, podemos pedir hemograma, electrolito, glicemia, calcio. Así que pensamos que pudiera haber también un problema de infección hemocultivo y otros exámenes. La ecografía cerebral, ¿por qué?
no es urgente ni inmediato, porque por lo regular son niños deprimidos o asfixiados, pueden tener hemorragia intraventricular. El ecocardiograma, el EKG, si hubiera compromiso cardiovascular. El tratamiento, miren, ¿qué es adecuado manejo del embarazo de alto riesgo? Es lo básico. A veces tenemos nuestras pequeñas fricciones con los colegas de ginecobstetricia. Tú me estás entregando un crío, estás que su qué, que está mal. ¿Por qué se ha estado, está desde hace 6, 8 horas? ¿Cómo ha sido su control de alto riesgo? ¿Cómo lo han hecho? Ese es un tema bastante preocupante. Y después, bueno, la amniodifusión, que no lo utilizamos regular, o sea, lo hacen los ginecobstetras. El manejo es un manejo principalmente soporte ventilatorio diverso, que puede ir hasta la ventilación mecánica, el ECMO, ventilación de alta frecuencia, darle el oxígeno. Se dice que como hay un consumo de surfactante, pudiera darse, perdón, Madre, dime. perdón, ¿alguien está hablando? ¿Jóvenes? Bueno, entonces, en el caso de la membrana hialina, que es síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, la surfactante no está presente. Falta y ustedes le colocan. En el caso del síndrome de aspiración meconial, la surfactante se ha inactivado. Por lo tanto, se asume que puede darse. No se hace de manera regular. Se aplica la surfactante. Hay casos en los cuales se requiere antibiótico cuando uno tiene sospecha de una infección agregada. Generalmente, la infección se relaciona al, al agente etiológico de la E. coli y se da antibióticos de amplio espectro, llámese ampicilina más un aminoglicósido que podría ser la amicacina o la gentamicina. ¿Por qué les digo esto? Porque depende del hospital que maneje la ampicilina más la bacitacina, amicacina, lo que tengan ellos en uso. Y comentábamos también que el último recurso es el ECMO. La prevención, ya lo dijimos, reconocer el embarazo de alto riesgo, prevenir la asfixia perinatal, monitorización continua del bienestar fetal. Esto corresponde a la parte de ginecobstetricia. El nacimiento oportuno, siempre comunicándonos obstetricia con el área de neonatología. Las medidas generales, un bebé en esas condiciones no recibe NPO, mejor dicho, queda en NPO, no recibe nada por vía oral y se les da su soporte hidroelectrolítico de acuerdo a la edad de vida en un ambiente térmico adecuado en la incubadora que corresponda. ¿Correcto? Miren ustedes, pueden observar perfectamente que no tiene características de un bebé prematuro, es un bebito a término, gordito, ¿ok? Mire todo el aparataje que tiene que llevarnos y tener a este bebé. Todo lo que les he mencionado lo tienen acá descrito. Antibióticos, ya les dije, se piensa en la E. coli. El uso de surfactante cuando crean oportuno, ¿no? El Curosur es lo que estamos utilizando en la fecha, en los casos de síndrome de aspiración meconial severo. Finalmente vamos a hablar con el tema de bronconeumonía. La bronconeumonía ¿no? Viene a ser una infección respiratoria en el periodo neonatal, o sea, de los 0 a 28 días, como complicación de infecciones connatales. Es decir, por lo regular, la mamá tiene como antecedente ruptura prematura de membranas o ruptura prolongada de membranas y no sale nuestro crío. Entonces, hay una infección que puede ser ascendente. Por eso dice de infecciones connatales.
durante el trabajo de parto y el nacimiento, o de infecciones nosocomiales, que eso generalmente se da cuando el crío tiene un periodo de estancia hospitalaria un poquito largo por otras causas y se puede contaminar. Ahí son las llamadas infecciones nosocomiales. ¿Cuál es la vía de infección? Connatal. Por ejemplo, la vía hematógena puede ser ascendente a través del canal del parto o postnatal o adquirida, como estábamos citando en las infecciones intrahospitalarias. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Parto prematuro, porque inmunológicamente tiene déficit nuestro bebé, sobre todo complemento, C3, C9. Ruptura prematura de membranas o ruptura prolongada de membranas mayor o igual a 18 horas. Fiebre materna, cuando es la poliomielitis, y el líquido amniótico. Cuando se rompen membranas, el líquido amniótico tiene olor a lejía. ¿Huelan ustedes la lejía? Exactamente, ese es el olor natural del líquido amniótico. Sin embargo, nace y huelen y uno dice, "Ay, qué mal olor". O sea, uno nota olor pésimo, ¿no? O el líquido amniótico no es lechoso, sino es medio, ni siquiera amarillento, es mm, medio amarronado, ¿no? Y con mal olor. Todos estos son factores de riesgo que puede hacer pensar, si el niño presenta dificultad respiratoria, en una bronconeumonía. ¿Por qué se podría dar la bronconeumonía? Porque el diámetro de los bronquios de nuestro bebé son más pequeños y no está adecuadamente desarrollado el aparato ciliar, y los bajos niveles de inmunoglobulina M, complemento y opsoninas. La función linfática también está disminuida. Además, miren ustedes, los traumatismos en las vías aéreas. Si no sabemos intubar, no estemos intentando una y otra vez porque generamos traumatismo. ¿El traumatismo qué da? Va a dar acumulación de qué? O extravasación de sangre. Y recordemos, la sangre es un medio de cultivo básico para los bichos, para los gérmenes. ¿Qué mejor? Están en su danza los gérmenes. ¿Cuál es la incidencia? En 1% de recién nacidos a término y en el 10% recién nacidos pretérmino. Sobre todo, cuanto más pequeñitos o más pretérminos extremos sean, este 10% puede incrementarse. ¿Cuál es la etiología? Bacteriemia materna. ¿De dónde? De todo el tracto vaginal, los gérmenes que están ahí. Colonización fetal durante el descenso a través del canal del parto. Por vía ascendente hay aspiración fetal de microorganismos. Los agentes más frecuentes son el grupo QES, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, E. coli, Staphylococcus aureus, Epidermidis y Pseudomonas. ¿Cómo es la clínica? En todos los casos jóvenes, el síndrome de aspiración, perdón, el síndrome de dificultad respiratoria es igual. Un síndrome de dificultad respiratoria en membrana hialina, en SAM o en taquipnea es lo mismo. ¿Qué diferencia? Que en el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, bebé necesariamente, más del 95% es prematuro. Prematuro moderado, severo, menor de 32, 34 semanas. ¿Qué pasa en la taquimia transitoria? Generalmente es un bebé casi a término o de término y nacido por cesárea. En el síndrome de aspiración meconial, tiene que haber meconio, si no, no sería meconial. Y en la bronconeumonía tiene que haber antecedentes maternos de problemas de infecciones o tener ruptura prolongada de membranas. Entonces, a través del canal del parto, los gérmenes que son saprofitos se convierten en patógenos y procedan a invadir
tanto las membranas ovulares como el propio líquido y el crío se infecta. O sea, no hay nada patognomónico que me diga que este síndrome de dificultad respiratoria, esto es SAM. No, tiene que haber líquido amniótico para sospechar y ser un bebito a término. Ya lo dijimos, mayor de 34 semanas, es decir, 35 semanas. Antes de eso, no se va a presentar cuadro de síndrome de aspiración meconiana. Entonces, la clínica son signos inespecíficos, como lo ven. Hipoxemia y acidosis se va a dar, pero tampoco eso me dice nada. Lo más importante es los antecedentes, o maternos, o los antecedentes de nacimiento. Curso progresivo puede ir a shock, sí, porque no solamente va a ser bronconeumonía, por lo regular está asociado a una sepsis neonatal. Estos son signos generales: inestabilidad térmica, distensión abdominal, ictericia, coagulación no intravascular y seminal, hemorragia, pero no es nada patognomónico. Los antecedentes, ya lo dijimos, los antecedentes maternos y de nacimiento. ¿Qué exámenes le pedimos? Obviamente, sí, es un problema de dificultad respiratoria, yo creo que es una bronconeumonía, le pido la radiografía de tórax, donde voy a encontrar infiltrado pulmonar, ¿no? Algunas condensaciones, algunos derrames pleurales. Le pido además un hemograma, hemocultivo, velocidad. Esto es lo secundario, cultivo de sangre. Esto es más importante que el cultivo traqueal. O sea, hemocultivo y la radiografía de tórax. Los agentes etiológicos ya los mencionamos. Si fuera una bronconeumonía inicial, estos son los gérmenes: Streptococo B, Listeria monocytógena, E. coli. Si fuera una infección, o sea, una bronconeumonía adquirida en el hospital, podría ser estafilococo, esterococo, clamidia, ureaplasma, Klebsiella, pseudomonas, cándida. Podría ser. Por eso el hemocultivo es importante. Este es un bebé, está con un problema, está en máquina, como ustedes pueden ver. Es terrible lo que se ve. ¿Cuáles son las medidas, el tratamiento? Siempre el tratamiento de soporte. Estos críos, dependiendo del grado de dificultad respiratoria, no van a recibir nada por vía oral, o sea, quedan en NPO y se les hidrata, ¿correcto? Se les hidrata, se le da oxígeno de acuerdo a lo que requieran. Puede ser Oxycut, ventilación a presión positiva continua, CPAP, o ventilación mecánica. Además del AGA que le van a tomar, le tienen que dar antibiótico terapia. Si es una bronconeumonía inicial, pues el empírico, ampicilina más un aminoglicósido. Si es una bronconeumonía adquirida en el hospital, infecciones intrahospitalarias pueden ser cefalosporina de tercera generación o lo que me salga en el hemocultivo. Puede ser estafilococo, le tendré que dar meticilina o oxacilina, lo que corresponda de acuerdo al antibiograma. Medidas coadyuvantes, nebulizaciones, fisioterapia respiratoria. Entonces, acá tienen ustedes un poco, esto es el flujograma y lo del cuadro, cómo nosotros estamos manejando esta bronconeumonía. Bueno, al final tenemos acá esto que les he venido mencionando recurrentemente, cómo podemos un poco diferenciar algunas patologías propias del árbol respiratorio, una de otro, en base a, sobre todo, el antecedente, ¿correcto? Eso es lo más importante que ustedes deben saber. Bueno, he tratado de abarcar lo más sucintamente posible y lo más relevante que ustedes deben conocer de el síndrome de dificultad respiratorio local, o sea, pulmonar. Quedo con ustedes dispuesta a escuchar algo, observaciones, preguntas, algo que no se ha entendido. A ver, espero de ustedes las preguntas.